Buenas noches y bienvenidos a ECO. Les saludamos hoy lunes porque, como ya les dijimos en programas anteriores, hemos trasladado el día de emisión desde los martes hasta el lunes. Eso sí, nos vais a poder seguir viendo a la misma hora, a las 8:30, y como siempre nos podréis seguir tanto en directo como en diferido en la página de público.es. Así que tanto si os incorporáis al debate con nosotros ahora mismo, si lo hacéis en diferido, bienvenidos a nuestro programa, al que hemos en el que hemos querido tratar hoy acerca del tratado clandestino. Ese es el nombre que le hemos dado, porque vamos a hablar de un asunto de vital importancia, pero que no siempre acapara los principales titulares de los medios de comunicación. Nos referimos al Acuerdo Transatlántico para el Comercio y las Inversiones, o por sus siglas, el TTIP. ¿Os suena? Pues esta mañana hemos ido porque había un acto organizado por la OCU, la Organización de Consumidores, en donde había diferentes representantes, tanto de partidos políticos como de la Comisión Europea. Y hasta allí se han ido nuestros compañeros de Econonuestra, Luis y Mario, y los compañeros de Temex, la televisión social, a recoger algunas de las opiniones de estos representantes. Os dejamos con el vídeo y enseguida volvemos para presentar a los invitados e iniciar el debate. Bienvenidos. Esto es ECO. Las grandes multinacionales que van a poder incluso llegar hasta solicitar o demandar a los estados si piensan que han sido perjudicadas en sus inversiones. Por tanto, aunque se vende como un tratado de libre comercio, la verdad es que es un cambio radical en nuestro modelo, en nuestras normas y en nuestro proceso de regulación. Pues mire, para mí el acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos que se está negociando es sobre todo la principal oportunidad que tenemos ahora mismo para impulsar el comercio y la inversión como fuentes de crecimiento y empleo para España. El TTIP es un acuerdo que debería permitir que no exista la discriminación en el comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, lo que implicaría eliminar los aranceles en su gran mayoría, asegurar que las empresas europeas sean tratadas en el mercado americano igual que las empresas americanas y, donde sea posible, sin poner en cuestión el nivel de protección para el consumidor, reducir los costes innecesarios de la duplicación reglamentaria. Pues lo acabamos de ver, nos hablaban del TTIP los diferentes representantes políticos. Y es que hay temas que por su contenido o por su significado son muy importantes para la vida de las personas, pero sin embargo no tenemos mucha información al respecto. El TTIP es uno de esos casos donde, a pesar de que las consecuencias que va a tener este acuerdo van a influir en la vida de las personas, de todos los europeos en diferentes aspectos, los gobiernos no están ofreciendo toda la información a sus ciudadanos, los gobiernos europeos ni la Comisión Europea, acerca de cuáles son las consecuencias y qué es lo que se está realmente negociando. Para ir desentrañando qué es lo que hay detrás de estas siglas, tenemos a tres invitados de lujo que nos van a permitir ir viendo los diferentes aspectos. En primer lugar, tenemos a Sol Sánchez, coordinadora de Ataque España. Muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros por invitarnos. También tenemos a Antonio Palazuelos, profesor de Economía de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de Econonuestra. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, pastor. Y también tenemos a Yolanda Quintana, portavoz de la Confederación Española de Organización de Amas de Casa y Consumidores y Usuarios. Bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantada y gracias por la invitación. Muy bien, pues si queréis vamos a empezar con un pequeño titular, una pequeña valoración de lo que nos decían los políticos y del Tratado de Libre Comercio. Si quieres empezamos contigo. Sol, acerca de lo que estaban comentándonos, un titular. Bueno, pues bajo la forma aparente de un tratado de libre comercio e inversiones, realmente lo que tenemos sobre la mesa es el fin del Estado de Derecho y del derecho de los Estados. Lo que podríamos denominar, sin miedo a exagerar demasiado, como un golpe de Estado del gran poder corporativo transnacional de alcance transatlántico. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Bueno, pues en la misma línea, evidentemente, este tratado es más que un tratado de comercio normal y corriente, no solo por la trascendencia de las dos áreas económicas tan significativas que son, sino sobre todo por el objetivo último o los objetivos últimos que se persiguen, que supongo que en el debate podremos desarrollarlos con tiempo,
y que de alguna manera se va a intentar imponer al resto del mundo una serie de normas que va a ser muy perjudicial, sobre todo para países más débiles o con menos capacidad de respuesta. Muchas gracias. Bueno, la gran preocupación para las organizaciones de consumidores, como se ha visto esta mañana en el acto de la OCU y también para CEACU, es doble. Por un lado, el procedimiento por el que este Tratado de Libre Comercio, que en realidad es la creación de un área de mercado único entre Estados Unidos y Europa, se está creando un procedimiento en el que no hay transparencia, en el que no hay una adecuada participación. Pues, por ejemplo, el 90% de las entidades que han participado han sido multinacionales frente a un 8% de entidades sociales como organizaciones de consumidores. Entonces, la primera preocupación es el procedimiento por el que se está negociando y, en segundo lugar, el escenario que está abierto. No hay ningún texto consolidado que se conoce, los textos que vamos conociendo son textos a posteriori, pero hay muchos escenarios abiertos que nos preocupan, desde los servicios públicos hasta la cláusula de reconocimiento mutuo que supone que entren en Europa productos ahora mismo prohibidos y que rebajan el nivel de protección de los consumidores y, sobre todo, el fin de un mecanismo que costó bastante conseguir, que fue el principio de precaución. Este escenario que se abre y que no sabemos cómo va a quedar al resultado de las negociaciones es lo que nos preocupa a las organizaciones de consumidores españolas y europeas. Perfecto, pues muchísimas gracias por darnos esta primera pincelada de lo que pensáis acerca del TTIP. Nosotros, para poder investigar un poquito más acerca de esto, hemos preguntado a Antonio Estella, profesor de Derecho Administrativo y catedrático Jean Monnet, y a Luis Rico, representante de Ecologistas en Acción de la campaña No al TTIP. Os vamos a dejar con un vídeo en donde en una conversación nos explican qué es para ellos este tratado y volvemos enseguida con los invitados. Es un hito, digamos, importante en las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea. Se lleva hablando de este tema desde hace muchísimo tiempo y ahora por fin las administraciones, digamos, de estos dos polos se han puesto, llevan un tiempo negociando sobre esta cuestión que es de absoluta relevancia. Por lo tanto, está plenamente justificado que todos los focos mediáticos y políticos estén puestos sobre la negociación del TIP. Bueno, yo creo que para entender el significado de este Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, un poco hay que entender el contexto global, ¿no? Un mundo occidental, sobre todo la de la Unión Europea, en crisis, con unas potencias externas que están creciendo mucho más rápido, ¿no? Que esa hegemonía occidental se ve cuestionada y el TTIP de repente pues surge como una respuesta a esa crisis, y la respuesta, pues digamos, una respuesta muy parecida a la que estamos viendo ahora mismo en España, ¿no? Es una respuesta de corte neoliberal en el cual pues se aplica una serie de medidas que son los planes de ajuste estructural, ¿no? Pues privatizaciones, afianzar lo que son las inversiones con los tribunales ISDS y hacer una serie de cambios regulatorios para que seamos más competitivos, ¿no? Una serie de cambios regulatorios pues para perder derechos sociales y ambientales, lo cual pues nos hace más competitivos, desgraciadamente, en el mundo, ¿no? Entonces, ahí digamos que esa es la jugada la que están haciendo, ¿no? Pues Antonio y Luis nos dejaban entrever, igual que nuestros invitados, que hay dos cuestiones que divergen. Una es el significado real y otro el aparente. Aparentemente es libre comercio, es un tratado para promocionar el libre comercio, pero sin embargo ya existe el libre comercio entre Estados Unidos y Europa. Entre otras cosas, son principales socios comerciales. Por lo tanto, ¿qué se esconde detrás de este tratado? Antonio, si quieres empezamos contigo. ¿Hay un significado real y un significado aparente de este tratado? Sí, yo creo que evidentemente siempre es así, de todas las maneras. Es decir, todos los acuerdos económicos internacionales formalmente buscan unos objetivos y luego podemos encontrar otra serie de elementos que son significativos. Yo lo que quisiera resaltar es, de alguna manera, el contexto en el que surge, que de alguna manera los invitados anteriores han hecho referencia a ello, y es que, de alguna manera, hay que contextualizar cuando surge este tratado. Es decir, yo creo que hay dos o tres elementos que son significativos. Uno es que hasta los años 80 del siglo pasado, más o menos, diríamos, las relaciones internacionales eran fundamentalmente atlánticas, es decir, entre Europa y Estados Unidos. Esto ha cambiado sustancialmente y desde los años 90 esencialmente ha tomado como eje fundamental o centro esencialmente de la economía internacional en lo que es el Pacífico. Es decir, son las relaciones de Estados Unidos y los países latinoamericanos que tienen relaciones con los países asiáticos los que en estos momentos concentran la mayor parte del comercio y la mayor parte de las inversiones. Entonces, en este sentido, esa realidad ha hecho que desde los años 90 haya una vinculación cada vez más intensa
de grupos económicos interesados en volver a recuperar cierto dinamismo a esas relaciones internacionales, y por eso desde los años 90 encontramos acuerdos de muy diverso tipo que de alguna manera también estarían en esta línea. Por último, hay otro elemento que yo creo que también es significativo, y es que hasta los años 90 más o menos los países desarrollados llegaban a sus acuerdos dentro del marco general donde se hacían las negociaciones del comercio mundial. ¿Por qué? Porque dominaban lo que se llamaba el GATT, que después pasó a ser la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Pero resulta que desde los años 90, y sobre todo en aquella batalla llamada del movimiento antiglobalización, y también la aparición de lo que llaman algunos las economías emergentes, ha hecho que ya es muy difícil hacer grandes acuerdos en ese marco. Y entonces, ¿esto qué ha hecho? Pues a las grandes potencias, en este caso la Unión Europea y Estados Unidos, saltarse el marco en el cual se desenvolvían antes las negociaciones e intentar hacer un acuerdo que les vincule y que traten luego de vincular a todo el mundo, porque ellos van a marcar esa pauta. Entonces, en ese sentido, yo creo que eso es un elemento importante. Por otro lado, geoestratégicamente, hay toda esencialmente una estrategia de Estados Unidos, pero también de las grandes corporaciones europeas, y esto se expresa sobre todo en declaraciones de políticos importantes y también de responsables económicos, una preocupación por los países, o como llaman a decir, la amenaza asiática que llaman, que en el fondo es la amenaza china, en este sentido, ¿no? Entonces, esto también yo creo que es un elemento significativo, es decir, que hay objetivos o hay significados reales también en ese proceso. Entonces, en este sentido, yo sería estos dos elementos. Y ya para terminar, un último aspecto que yo creo que es importante, porque está en el fondo de todo lo que significa realmente el tratado, y es la imposición de hecho, pero reglamentado, de que los intereses privados están por encima de los Estados y de los intereses públicos. Esto es lo que se quiere realmente consolidar. Claro, y casi la identificación de los intereses de las grandes multinacionales con los intereses de la sociedad en general, ¿no, Sol? Vamos a ver. Para que nos hagamos una idea de realmente, porque esto del TTIP, efectivamente, es del tratado que estamos hablando, pero no es el único tratado. Esto es una cascada de tratados que se llevan, como comentaba Antonio, firmando desde los años 90 y que no vienen solos. Son, digamos, un paso adelante del gran capital transnacional. El pasado 19 de febrero recibíamos los datos de un informe de la UNCTAD que dice que hay un total de 3.268 tratados bilaterales de comercio e inversión de diferentes tamaños. Históricamente eran un país fuerte contra países más débiles. Es la diferencia de este, ¿no? Quizá el tamaño tan espectacular, quizá que son 800 millones de consumidores los que compromete un tercio del PIB mundial. En la mitad del PIB mundial, un tercio del comercio mundial, y que, como muy bien indicaba él, tiene otro tratado, digamos, parejo, que es el que se está negociando, el Transpacífico, y donde realmente Estados Unidos está echando mucha más carne en el asador, ¿no? Toda esta parte de posicionamiento geoestratégico, etcétera, consideramos que es importante, pero hay una cuestión que es fundamental y que es aquí, en estos dos grandes bloques económicos, ¿quién es el país débil? Y lo que a mí me gustaría que quedase muy claro es que el país débil somos todos los que no somos la élite financiera, porque las desregulaciones van a afectar a las ciudadanías de ambos lados del Atlántico, dependiendo, y es así como funciona este tratado, ¿no? Dependiendo de la regulación más baja, esto que es una herramienta, la herramienta fundamental de este tratado no va con las medidas arancelarias. La porque reducción de aranceles porque ya están eliminadas, es que entre otras cosas. Antes lo ¿no? comentaba este señor, ¿no?, que ha salido en el vídeo, y resulta que los aranceles están a una media del 2% entre Estados Unidos y la Unión Europea. Los aranceles agroalimentarios, que son más altos, ¿no?, de los más altos que hay, están a un 7% más o menos en el lado norteamericano y en me parece que 16-17% en el europeo. Para que nos hagamos una idea, la media mundial es del 60%, y esa es la parte más regulada.
son las normas que protegen todas las áreas, desde la laboral, la de consumo, la medioambiental, las que son el objetivo real de este tratado. Yolanda, desde la perspectiva de los consumidores, ¿cuál es el impacto que puede tener este tratado? ¿Qué es lo que puede tener mayor impacto en la vida de los consumidores, que al fin y al cabo son prácticamente todos los ciudadanos europeos? Sí, bueno, en primer lugar, como estamos viendo, es un marco que no surge a demanda de los ciudadanos europeos, ni mucho menos de los consumidores. Es un marco que responde a supuestos intereses económicos. Las organizaciones de consumidores estamos acostumbradas, cuando negociamos normas a favor de los derechos de los ciudadanos, pues que tener una adecuada protección de la salud, de nuestros intereses económicos y que los precios sean adecuados, el derecho a la información. Bueno, pues estamos acostumbradas a que se pongan sobre la mesa intereses particulares de las empresas, pero como tú bien decías, ahora estos intereses particulares que antes formaban parte de la negociación y que de hecho los europeos eran muy escépticos, hay un Eurobarómetro que así lo refleja. Los europeos consideran que las normas comunitarias defienden más los intereses privados de las empresas que los intereses generales de todos los ciudadanos. Bueno, pues esto termina por consolidarlo. Es algo que los consumidores no hemos pedido y que responde supuestamente a intereses económicos de las empresas, que también, bueno, hay que poner un poco en entredicho, ¿no? Porque los argumentos que se están poniendo sobre la mesa, pues por ejemplo esta mañana que iban a mejorar las inversiones, pues no tiene mucho sentido. O sea, de hecho, las exportaciones, bueno, las exportaciones en un contexto de crisis económica crecen, pero no para amortiguar la crisis, sino como resultado de esta crisis. Es decir, que por un lado los argumentos económicos que se dan no son creíbles, en segundo lugar los consumidores no lo hemos pedido y las consecuencias pueden ser nefastas. En primer lugar, para el derecho a la salud. No queda claro si el principio de precaución, que es un principio que es distinto en Europa que en Estados Unidos. Explícanos un poco el principio de precaución, bueno, pues, para los televidentes, que no quede. El principio de precaución, bueno, pues tiene ya casi 20 años en nuestra normativa y surge en un contexto cuando las normas de protección de los consumidores en Europa realmente protegían a los consumidores. Hay que tener en cuenta los precedentes, que es otra de las razones de preocupación, que en los últimos 14 años todas las revisiones de la normativa comunitaria han ido a retroceder o a perder derechos que los consumidores habíamos conseguido. Uno muy importante era el principio de precaución. Este principio de precaución supone cómo se va a aplicar el derecho a la salud y la seguridad de los consumidores. Cuando un producto se pone en el mercado, hay dos maneras de autorizarlo. Uno, que demuestre que es seguro, y otro, que es, en virtud del principio de precaución, que si hay dudas razonables de que puede no ser seguro, aunque no esté demostrado esa inseguridad, no se pone en el mercado. Es decir, que en caso de duda no se pone en el mercado. Esto es como funciona en Europa. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en las negociaciones? Que se está yendo, tal como ha reconocido expresamente el negociador esta mañana de la Comisión Europea, se está yendo sector por sector y verificando si hay evidencia científica que hay riesgo. Esto contradice absolutamente el principio de precaución. Puede haber productos, por ejemplo, en el caso de sustancias químicas prohibidas en la Unión Europea, que están prohibidas en Europa no porque se haya demostrado un riesgo, sino porque no se ha demostrado que sean seguros. Esto se va a alterar por completo. Claro, o sea, que en realidad lo que se está negociando son las prescripciones democráticas, o que antropológicamente o que históricamente incluso en cada uno de los países se han desarrollado las leyes, el derecho, pero que eso se quiere homogeneizar y siempre se homogeneizará a la baja, ¿no? Bueno, y una puntualización, porque incluso, ya por completar este último argumento, es que esto puede ir incluso a peor. Es decir, el tratado puede quedar así, pero el tratado contempla dos cosas. Por un lado, tribunales extrajudiciales. Quiere decir que si una empresa puede perder inversiones que tenía previsto rentabilizar, por ejemplo, pues España decide que, en virtud de que algo hay bastante consenso, la obesidad infantil, se ponen restricciones a la publicidad de determinados alimentos y Yolanda, pierde te corto porque ingresos. vamos a hablar del ISIS un poquito más tarde, vale. Y acabas de hablar del representante de la Comisión Europea, y es que tenemos unas declaraciones acerca de las bondades del acuerdo. Vamos a verlo y continuamos el debate. Bueno, permítame decirle que yo creo que estamos haciendo las negociaciones de una forma más abierta que cualquier otra negociación comercial. Todas las propuestas que nosotros hemos presentado a Estados Unidos en la negociación están disponibles en la web de la Comisión Europea. Hemos hecho pública información detallada sobre todos los temas de la negociación y estamos en un diálogo continuo con la sociedad civil para explicar qué es lo que se está negociando, qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos. Luego yo creo que francamente hemos hecho un gran esfuerzo de asegurarnos de que haya el máximo de información posible para el ciudadano europeo. La Comisión ha hecho un gran esfuerzo de información para el ciudadano europeo. ¿Es así, Sol? No. El ciudadano europeo ha hecho un gran esfuerzo para informarse. Es la democracia a golpe de filtración, que decían. Y ha hecho un gran esfuerzo para participar, sí, por supuesto. Inicialmente,
el título que le habéis puesto, ¿no?, al programa, que es el tratado clandestino, yo al principio me he quedado así, porque realmente no es que sea un tratado secreto, pero es que es completamente opaco, es decir, no es secreto en tanto en cuanto, es verdad, sabemos que están negociando ¿qué? Pues gracias a que nos han filtrado cosas, si no, no sabríamos nada. Y gracias a que la sociedad europea, la ciudadanía, se está volcando, porque si no, probablemente seguiríamos sin saber nada. De hecho, se lanzó este verano, un poquito antes del verano, una consulta sobre la cláusula ISDS, que ya apuntaba Yolanda, que hablaremos de ella, entiendo, y contra todo pronóstico, en una consulta por Internet que tardabas 1 hora y media en contestar y estaba toda en perfecto inglés, participaron 150.000 ciudadanos, de los cuales el 97% se mostraron en contra. Y todo el comentario que nos hemos encontrado de Cecilia Malmström es que hay cierta escepticismo. O sea, no sé si tenemos que ir con una pancarta a su casa para que vea que hay rechazo de plano. Claro, escepticismo. Antonio, ¿cómo se están produciendo las negociaciones de todo esto? ¿Se sabe algo? No, bueno, luego, posteriormente vamos a ver sí, un vídeo donde nos dicen los invitados, pero quería saber vuestra opinión al respecto. ¿Se sabe, no se sabe? Porque nos estaba diciendo el representante de la Comisión Europea que están poniendo toda la información en la web de la Comisión. Es decir, nosotros si entramos ahora mismo, ¿podemos saber cómo están las negociaciones? No, yo creo que hay un cinismo muy claro por parte de las autoridades, tanto comunitarias como de los diferentes estados. Es decir, aquí hay una responsabilidad compartida, relativamente, en la medida de que ha habido un ocultamiento muy interesado, claramente, y como estamos diciendo insistentemente, la información ha habido que sacarla casi con cuentagotas y de manera casi medio clandestina. Cuando uno se conoce cómo le llega la información a los poquitos europarlamentarios que pueden, digo, de la Comisión de Comercio Exterior del propio Parlamento Europeo, pueden acceder a eso, donde no pueden entrar ni con cámaras, ni con relojes, ni con nada que se pudieran llevar esa información, claro, uno se queda, digamos, un poco vacío con el aseveramiento de este personaje, que es el negociador español en esa Comisión Europea, el jefe de la negociación, cuando dice claramente: en razón a la verdad, desde que está la nueva comisión hay un poquito más de información, eso sí que hay que reconocerlo, porque evidentemente se han encontrado con que hay una parte de la sociedad que está rechazando, sobre todo la parte de la sociedad organizada, rechazando muy fuertemente, y ya que están bastante avanzados en ese proceso, parece, de negociación, no les interesa que se frustre al final, y en este sentido están haciendo el paripé de este tipo de reuniones en las cuales están muy disponibles, pero para decir sus argumentos. Yo creo que a la hora de analizar la negociación es importante un poco centrarse, aunque quizás luego lo hagamos con más detenimiento, sobre el papel que han jugado los diferentes actores, porque, como digo yo, aquí hay una responsabilidad compartida respecto a cómo está siendo la negociación. No por solo parte... la Unión Europea, sino también los Estados miembros, es decir, España, el gobierno de España, de Italia, de Francia, que están en connivencia con esta ocultación, ¿no? Hay muchas veces que se ha jugado con la idea de que los gobiernos no están informados. Hay un miembro del gobierno en las negociaciones, de cada uno de los 28. Es decir, que no están informados no es verdad. Lo que ha pasado es que no han querido informar a la ciudadanía, está muy claro. ¿Por qué? Porque ha sido una cosa oculta. Y ya no digamos ciertas iniciativas de algún partido político, en el caso concreto de España, que lo ha llevado al Parlamento y que se ha rechazado realmente ni siquiera debatirlo. Yolanda, nos hablabas del ISIS, vamos a ver lo que nos comentaba precisamente el representante del Partido Popular y justo después volvemos a ti con eso que nos comentabas. La protección de inversiones es una cuestión efectivamente muy debatida, quizás muy debatida ahora porque no ha sido debatida suficientemente en el pasado. Realmente España tiene muchísimo interés en que sus inversiones en el exterior, las inversiones de sus empresas, sean protegidas. Hemos visto el ejemplo reciente de Repsol y la confiscación de su participación en YPF, las implicaciones que ello tuvo, y precisamente por el hecho de tener un acuerdo de protección de inversiones se consiguieron recuperar 5.000 millones de dólares por parte de la empresa, que son 5.000 millones que ha recuperado para sus accionistas y, por tanto, para todos los ciudadanos.
Bueno, nos hablaban de lo positivo que es tener acuerdos de inversión entre los Estados, porque se pueden recuperar algunos millones para los accionistas, que por lo visto son los mismos que los ciudadanos, accionistas y ciudadanos. Para el representante del PP eran lo mismo. Sí, me ganas tu último comentario porque yo precisamente iba a empezar por ahí, ¿no? O sea, solo hay que ver sectores como el sector eléctrico, donde los intereses de las empresas son los intereses de los ciudadanos. O sea que sí, claro. en absoluto rechazamos esa hipótesis de partida, ¿no? Y ejemplos hay a decenas, ¿no? El sector eléctrico, el sector energético, la telefonía, etcétera. Bueno, supone este sistema de mecanismos de resolución de conflictos extrajudicial supone dos cosas. Por un lado, la pérdida de la soberanía y de un mecanismo democrático de legislar a favor de los ciudadanos. El ejemplo que quería poner antes, bueno, pues suponemos que el Estado español, por ejemplo, el Departamento de Sanidad quiera imponer una restricción, que hay algo que hay bastante consenso hasta el punto que existe en un código de autorregulación, limitar la publicidad, pues por ejemplo, de bebidas refrescantes, que hay una gran marca norteamericana con un mercado muy importante europeo. Bueno, pues esa norma, una norma para restringir la publicidad y por lo tanto restringir el mercado de estas bebidas refrescantes por su impacto en la salud, algo en lo que hay consenso porque existe un código de autorregulación donde se intenta restringir, pues no podría pasar a la legislación porque seguramente supondría una pérdida de la inversión y de los beneficios que esta empresa esperaba tener en España. Es decir, que supone, por un lado, la pérdida de la capacidad legislativa de los Estados. Y, en segundo lugar, bueno, supone una gran falsedad. Esta mañana una de las eurodiputadas lo ha puesto encima de la mesa, como estos mecanismos suponen una manera de conseguir ingresos a largo plazo. Es decir, no es tanto un mecanismo jurídico como un mecanismo de conseguir beneficios en virtud de la debilidad de los países y de esta capacidad de regulatoria que van a asumir a partir de ahora. Claro, tal vez por eso, por todo lo que nos están comentando los invitados, por todas esas consecuencias que no quieren que los ciudadanos sepan, básicamente porque ya está habiendo con esta poca información muchísimas voces en contra, nos están ocultando todas las consecuencias, y de ello ha hablado tanto Luis como nuestros dos invitados, Luis y Antonio, estaban hablando sobre la clandestinidad con la que se está negociando este tratado. Vamos a verlo y volvemos enseguida. No está en absoluto justificado este grado de opacidad y este grado de falta de transparencia en la negociación. Yo mismo he sido incapaz de tener un borrador, ¿no?, del TIP, del estado en el que se encuentra la negociación del TIP en este momento, ¿no? Y es completamente injustificable, ¿no? Es como si en la negociación del Tratado de la Unión Europea, Tratado de Funcionamiento, Tratado de Lisboa, los sucesivos borradores que se van produciendo, que en el fondo no dejan de ser sobre una materia relativamente similar a esta, pues los ciudadanos, los expertos, los académicos no fueran capaces de poder consultarlos, ¿no? Bueno, pues esto es lo que está pasando en este caso y yo creo que no se justifica en absoluto. Da pie, además, a que haya muchas organizaciones sociales, movimientos sociales, incluso algunos partidos políticos que estén denunciando esa opacidad, no solamente por la opacidad en sí mismo, sino porque quien algo oculta es porque quiere ocultar algo y, por tanto, podemos tener sorpresas en un momento determinado en relación con este tratado. Yo creo que esas críticas pues pueden estar justificadas. Efectivamente, nos podemos encontrar con algún tipo de sorpresa en un estadio más avanzado de la negociación. Han publicado una serie de textos, de puntos de posición, pero seguimos sin saber lo que realmente nos importa, ¿no?, que son las ofertas y contraofertas que se están llevando en las mesas de negociaciones. Digamos que la Comisión Europea se excusa en que una negociación así debe permanecer oculta para no enseñar las cartas a la otra parte, que sería Estados Unidos. Sin embargo, no nos están diciendo ni siquiera las cartas que ya han enseñado a Estados Unidos, ¿no? Lo cual nos da que pensar que realmente con quien está jugando la partida no es con Estados Unidos, sino contra la población europea y estadounidense, ¿no? Otra cosa que nos preocupa con la poca transparencia con la que están llevándose las negociaciones es el alto acceso que están teniendo los lobbies industriales a estas, ¿no? Un 92% de las reuniones sobre el TTIP se han producido con representantes de la industria, ¿no? Entonces, esto pues nos hace temer, esta falta de equilibrio nos hace temer, y la falta de transparencia nos hace temer que las peticiones de la industria, que sí que están pidiendo abiertamente una desregulación de nuestros derechos sociales y ambientales, pues se vayan a tener más en cuenta, ¿no? Bueno, para algunos, desde luego, nos decía Antonio que podemos tener alguna sorpresa cuando conozcamos los términos en los que se está negociando este acuerdo, pero para otros, por ejemplo, los lobbies industriales, no va a haber ninguna sorpresa porque son ellos los que lo están negociando.
¿Cuáles son las áreas principales que se están negociando en el TTIP, de acuerdo con lo que sabemos a raíz de las filtraciones? Si quieres empezamos contigo, Sol. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué se está negociando ahí dentro? ¿Cómo podemos saber los ciudadanos cuáles son las consecuencias que va a tener este tratado? No va a haber prácticamente ningún aspecto de la vida y de la convivencia de las personas que no se pueda ver afectado. Esto toca derechos laborales, normas medioambientales, lo que comes, cómo produces. Pero en el sentido de derechos laborales, ¿qué es lo que se está negociando? ¿Cómo se pueden reducir a la baja estos derechos laborales de los ciudadanos europeos, por ejemplo? Después de la reforma laboral parece imposible, pero no. Como decíamos, el mecanismo de armonización regulatoria, que suena muy bien lo de armonización, pero vivimos en el reino del eufemismo cuando empezamos a bucear en el contenido de este tratado. La armonización siempre va a ser una armonización, tomando el ejemplo del pasado y lo que ya podemos ver, a la baja entre las dos partes. Es decir, si la normativa americana beneficia más a las corporaciones transnacionales y los beneficios de los inversores, evidentemente esa va a ser la que se prime. Por ejemplo, Estados Unidos ha firmado poquísimas de las normas de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Evidentemente, creo que allí prima una ley que es el derecho a trabajar, que es que tienes derecho a trabajar y prácticamente a nada más. No se protege el derecho de sindicación ni el de huelga. Evidentemente, eso es mucho más beneficioso para las compañías transnacionales y para fomentar los beneficios. Pero a mí me gustaría apuntar también una cosa, y es que es imposible, por esta amplitud de sectores que se van a ver afectados, que para cuando quieren terminar el tratado, que sería a finales de este año, probablemente se demore en el tiempo porque hay bastante desacuerdo en ciertas cosas y además presión ciudadana, afortunadamente. Aparte de esas herramientas, hay estructuras que se quieren dejar fijas en el tiempo, que es la Comisión de Cooperación Regulatoria, una de ellas, otra es el ISDS, que bueno, habría que explicar un poco más en qué consiste, pero la Comisión de Cooperación Regulatoria es un organismo que podrá tener la oportunidad de todo lo que no se haya cubierto en esta primera fase, negociarlo a posteriori, incluyendo, si no se mete el ISDS, meterlo después cuando ya esté firmado. Que se les olvide, ¿no? Efectivamente. Cualquier tipo de norma que afecte al comercio tiene que pasar antes por esta comisión. Es decir, tiene una capacidad de lectura privilegiada previa. Es decir, va a ser como una cámara legislativa previa a las democráticas que ya existen, ¿no? Entonces, aunque en teoría no sería vinculante, todos sabemos el resultado, ¿no?, de esta capacidad privilegiada de poder ver cualquier iniciativa legislativa que las instituciones democráticas europeas quieran poner en marcha. Yolanda, aprovecho que te tenemos aquí para preguntarte acerca de la protección de datos, que es un tema que afecta también a la parte de los consumidores y que seguro que en vuestra organización estáis o habéis trabajado porque, entre otras cosas, parece ser que las negociaciones han tenido alguna dificultad principalmente en torno a esto, ¿no?, a la protección de datos. Bueno, han tenido una dificultad por razones evidentes. Cuando el Parlamento Europeo, al final de la legislatura, aprueba lo que se llama el paquete de datos, coincide con un informe del Parlamento Europeo demoledor analizando los impactos en los derechos de los ciudadanos, sobre todo la privacidad, de prácticas ilegales, según el Parlamento Europeo, como el espionaje masivo por parte de Estados Unidos. Entonces, en este contexto, cuando está negociando con un país con el que el Parlamento Europeo ha acreditado que realiza prácticas ilegales de espionaje masivo, bueno, pues todo lo que supone privacidad genera una gran preocupación. Y en este contexto, el paquete de datos que se aprobó al final de la legislatura pasada, bueno, está pendiente y forma parte también de estas negociaciones. Es una preocupación un tanto imaginaria, ¿no?, porque en la realidad siguen negociando. A pesar de que hayan puesto el grito en el cielo y que aparentemente se hayan enfadado y las negociaciones enfriado, esto era en enero, siguen negociando y esto sigue su curso, ¿no? Sí, claro, o sea, es completamente una posición cínica por parte de los negociadores. Vale, de acuerdo. Vamos a ir a un vídeo que nos hablaba una europarlamentaria acerca precisamente de lo que estamos hablando y continuamos con Antonio enseguida. Los únicos beneficiados son las grandes corporaciones, ni siquiera las empresas de pequeño y mediano tamaño, que van a ser una de las mayores perjudicadas en esto porque van a ser incapaces de competir en gastos de producción, en gastos de comercialización, en redes de comercialización que tienen ya montadas las multinacionales, no van a poder competir con ellas, lógicamente. Y perdedores, los ciudadanos, tanto como ciudadanos por nuestros derechos adquiridos en las democracias occidentales y en los estados de bienestar,
como nuestros derechos como consumidores a la hora de ir a un supermercado o usar servicios privados, etcétera, etcétera. O sea, los únicos beneficiados son las multinacionales. Bueno, estaba otra vez comentándonos que efectivamente los grandes beneficiarios eran las multinacionales. ¿Cómo se cristaliza eso en la realidad, Antonio? Bueno, yo creo que una manera de acercarse a darse una idea de cómo se está llevando, digamos, de las características de la propia negociación y los beneficiarios realmente de todo el acuerdo, a veces es centrándose un poquito en algunos aspectos que son un poco conocidos, pero que es significativo. Por ejemplo, ha salido varias veces el tema de los lobbies. Sí. Bueno, es impresionante cuando uno se acerca a toda la documentación que hay, que tampoco es que sea un tema, digamos, excesivamente conocido, ¿no? En el caso concreto de los lobbies, pero ya no solo para el tratado, sino para la política normal en la Comisión Europea, y claro, uno se queda de piedra. Por ejemplo, los datos que nos dan es que dicen que hay entre 15.000 y 20.000 personas trabajando en los lobbies para las diferentes empresas y grupos en las políticas que se hacen diariamente en la Comisión. Es decir, son gente que, por hacer el mismo símil, igual que antes cuando íbamos a la Seguridad Social, al médico, veíamos siempre a alguien de alguna farmacéutica esperando antes de que entráramos nosotros, aquí es igual. Es decir, a los europarlamentarios constantemente les están visitando para influir. La importancia de este tratado es que si se llega a aplicar en los objetivos que se pretenden, no es solamente es que se va a influir, sino que se va a reglamentar desde los propios lobbies. Es decir, este es el eje fundamental de este elemento. Entonces, los lobbies ya son gente muy profesionales que tienen una capacidad, digamos, de influencia importante. Luego, otro elemento fundamental, que luego lo analizaremos más si volvemos a hablar un poco de este mecanismo de solución de controversias, evidentemente tiene que ver con la enorme desigualdad o asimetría que hay entre el poder enorme de las empresas y la escasa capacidad que tienen muchos países. En muchos de los conflictos, de nada menos de los 500 y pico que están más o menos, documentados, muchas veces encontramos que las ventas o el valor de una empresa es 200 veces el valor del PIB de un país con el que está litigando. Entonces, claro, evidentemente podemos pensar las repercusiones que esto puede tener en ese tipo de licitación. El desequilibrio de medios. Déjame porque tenemos a Pedro Chávez, que es profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid y además consejero del Grupo Parlamentario de la Izquierda Europea. Y tenemos una conexión, está en Bruselas él, y nos va a hablar precisamente de qué acceso tienen los lobbies a esa documentación y qué acceso tienen los parlamentarios. Y continuamos hablando. Vamos a ver si le tenemos en conexión. No sé si está... Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de tenerte, muchas gracias. Buenas noches. Estábamos aquí hablando, no sé si lo estabas pudiendo seguir, estábamos hablando acerca de la capacidad que tienen los ciudadanos de acceder a la información acerca de las negociaciones y la capacidad que tienen los lobbies, que aparentemente no solo tienen capacidad de acceso, sino también capacidad de realizar la negociación en sí misma, ¿no? De influir en las instituciones europeas. ¿Cómo lo ves tú desde allí? ¿Qué nos puedes contar? Esto yo creo que lo que estabais comentando hasta hace un momento, ¿no? Hay una asimetría brutal entre la capacidad de los ciudadanos para acceder a información significativa sobre lo que se está negociando y la capacidad de las empresas para intervenir en la misma negociación, ¿no? Y creo que el ejemplo más significativo de hasta qué punto esta asimetría va en perjuicio de los intereses y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas es que ya se ha negociado, hay un precedente de esta negociación, que es el Tratado Comercial llamado CETA, que la Unión Europea ha negociado con Canadá, que se firmó el 26 de septiembre de este año, del año pasado. Me imagino que hay mucha gente pues que lo ignora, que lo desconoce. El documento en su conjunto se conoció el mismo día en el que se firmó por parte de los representantes de la Comisión Europea, de la Unión Europea y del Gobierno de Canadá, y el documento tiene la friolera de 1.700 páginas. ¿Cuánto, perdona, que no te hemos escuchado bien? 1.700 páginas. O sea, ese documento... Para leérselo en una noche, ¿no? Claro. Sí, además en inglés, solo en inglés, etcétera, ¿no? Y la cifra que ha dado Antonio es una cifra incluso discreta, ¿no? Porque esto no se conoce exactamente, pero lo que se dice aquí en el ámbito del Parlamento Europeo es que el número de lobistas no es 20.000, es 30.000, que es un número significativamente superior. Y como habéis además señalado, pues el acceso de los lobbies a los comisarios y a los europarlamentarios
es muy diferente a las cosas que pueden tener los ciudadanos, organizaciones sociales, al intentar intervenir en la negociación, ¿no? Claro. Aquí en ese sentido hay muchas trampas. Una preguntita más. ¿Nos podrías decir actualmente dónde se encuentran las negociaciones? ¿Cómo están las negociaciones? Sí, yo creo que, me imagino que para mucha gente será una sorpresa, visto lo que estamos comentando sobre la importancia del tratado, saber que el tratado empezó a negociarse a finales del año 2011. Es decir, llevan 4 años negociando sobre este tratado a espaldas de los ciudadanos, porque solo durante el año pasado y durante este año, y como decía una de las intervinientes, gracias a la movilización social, se ha puesto de manifiesto hasta qué punto este tratado era importante y se desconocía, ¿no? Así que estamos ahora a principios de febrero se celebró en Bruselas la 8ª ronda negociadora, y ya se han celebrado 8 rondas negociadoras entre los representantes de la Unión Europea y Estados Unidos. Y esta 8ª ronda negociadora ha tenido muchísima importancia, porque ha sido en la que se ha aprobado la creación del Consejo de Cooperación Regulatoria, ¿no? Yo aquí quiero advertir sobre que hay 2 mecanismos, uno al que se estoy refiriendo insistentemente, que es el de los ICBS, este mecanismo de resolución de disputas entre los inversores y los estados, pero a fecha de hoy muy probablemente o no se apruebe en su formulación original o sufra algunos recortes significativos, ¿no? De hecho, los socialistas franceses y los socialdemócratas alemanes ya han hecho sendos comunicados oponiéndose frontalmente a este mecanismo, por lo menos en sus actuales redactados, ¿no? Lo que estamos teniendo, lo que nos parece que está ocurriendo, es que una buena parte de eso se está desplazando hacia este mecanismo de cooperación regulatoria que no tendrá ningún control público, ningún control democrático y donde se sustanciarán pues, una buena parte de las cosas que ahora puedan quedar en el aire. Claro. ¿No? Así que muy atentos a las 2 cosas, porque nos parece que van a ser por donde se nos va a ir. Este va a ser el agujero negro de nuestros sistemas democráticos de manera definitiva. Estupendo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pedro, por darnos esta información de primera mano. Ha sido un placer charlar contigo. Espero que nos podamos seguir viendo y que si te pasas por aquí, pues por Madrid, pues te tengamos en el plato. Muchas gracias a vosotros. Suerte. Buenas noches. Hasta luego, Pedro. Pues ya lo estabais escuchando, ¿no? Poco acceso, poca información. Sí, Yolanda. Sí, bueno, a mí me gustaría explicar con un caso concreto lo que estaba poniendo sobre la mesa, ¿no? Las dificultades para negociar y para intervenir por parte de las organizaciones y de las entidades sociales como podemos ser las organizaciones de consumidores. O sea, el problema no es que el documento tenga 1.700 folios. Yo creo que cualquier organización social que interviene en Europa, bueno, pues si te tienes que leer eso, te lo lees. El problema es que los mecanismos de participación que están previstos no son inocentes. Entonces, no es que haya que leerse y trabajar 1.700 folios, sino que te los den la noche anterior, que sepan que al día siguiente tienes una reunión de otro sector distinto. Un ejemplo muy didáctico. Las organizaciones de consumidores participamos en la elaboración de normas europeas. Una muy reciente, un reglamento que ha entrado en vigor en diciembre sobre etiquetado alimentario. Bueno, pues en estas reuniones donde intervenimos las organizaciones de consumidores, estás participando por parte de las organizaciones de consumidores una persona y luego por parte de los sectores económicos un señor de los supermercados, un señor de la industria, un señor del azúcar, un señor de los ganaderos. Entonces, son mecanismos de participación que no son en absoluto inocentes. No es el problema de que haya un documento de 1.700 folios, es que son mecanismos creados a propósito para dificultar y para obstaculizar una auténtica participación ciudadana. Claro, pues con todo lo que nos estáis diciendo creo que ya tenemos elementos suficientes en la mesa como para saber cuáles van a ser los beneficios y los costes de este tratado, ¿no? Y de hecho hemos preguntado porque la Comisión Europea utilizó en su momento una cifra que encargó a un think tank de economistas basado en Londres, un think tank conservador que decía que este acuerdo traería alrededor de 119.000 millones de euros al año de beneficio para la Unión Europea y además lo dividía entre toda la población de la Unión Europea y nos tocaba a cada uno 545 euros. Es decir, si este tratado se firma, según la Comisión Europea, todos tendremos a final de año 600 euros más alrededor. Y para los norteamericanos eran 95.000 millones de euros. Pero claro, hay otros informes que no están realizados por lobbies o por think tanks conservadores que hablan de hasta la destrucción de 600.000 puestos de trabajo. Vamos a ver lo que nos comentaban Luis y Antonio acerca de estas supuestas cifras que estaban moviendo, con las que estaba jugando la Comisión Europea.
Yo creo que estos cálculos que hace la Comisión Europea son muy poco creíbles, ¿no? Porque no sabemos de dónde salen esos cálculos, ¿no? De dónde salen las matemáticas, digamos, de dónde salen los números que hace la Comisión Europea. No se puede saber. Indudablemente, un acuerdo de este alcance, que es un acuerdo importante porque afecta a muchas materias, tanto en el ámbito de las mercancías como de los servicios, pues probablemente generará beneficios económicos importantes para las dos zonas, ¿no? Pero también hay que mirar los costes, ¿no? Y los costes aquí pueden llegar a ser importantes. A mí me preocupa especialmente toda la inclusión en la negociación de servicios sociales y de servicios públicos, educación, agua incluso, servicios sanitarios. Hay organizaciones que dicen que eso puede abrir la puerta a una privatización de todos estos servicios públicos tal y como los entendemos en la Unión Europea, no tanto quizá como los entienden en Estados Unidos, y yo creo que, teniendo en cuenta sobre todo el grado de opacidad en el que se están llevando estas negociaciones, pues no me extrañaría, podría ocurrir que al final nos encontráramos con un fenómeno de crowding out, ¿no? En definitiva, ¿no? De retirada, digamos, de la inversión pública y entrada, digamos, de los inversionistas privados en sectores que son, desde mi punto de vista, absolutamente fundamentales para poder hablar de un estado de bienestar potente, fuertemente asentado en los países europeos. Me gustaría empezar cuestionando los beneficios, porque como comentabas, hay una falta de claridad sobre qué modelos se han utilizado, ¿no?, para dar estos datos, y de hecho los modelos generalmente ofrecen escenarios y la Unión Europea nos repite unos datos como si fueran ciertos cuando a todas luces no lo son. De hecho hay estudios que lo que predicen son una pérdida de empleos a nivel global en la Unión Europea, como ya ocurrió la entrada del Tratado de Libre Comercio en América del Norte, donde en Estados Unidos se perdió 1 millón de puestos de empleo, ¿no? Entonces digamos que empezamos cuestionando esos supuestos beneficios que la Comisión Europea nos está dando. Y por otro lado, lo que nos tememos es ese interés por aumentar nuestra competitividad, aparte de perder derechos sociales. Recordemos que quien está negociando es la Comisión Europea, que es parte de esa troika que nos está pidiendo que hagamos toda una serie de esfuerzos, que rebajemos nuestros derechos laborales, nuestros derechos sociales, que subamos el IVA para ser más competitivos. Entonces, estas son las mismas personas que están negociando por una Europa más competitiva. Entonces, lo que nos tememos es que efectivamente lo que vaya a ocurrir es ese desmantelamiento de nuestros derechos, ¿no? Divergencia de opiniones, y es que en función de la teoría económica que se escoja tendremos un resultado u otro. Antonio, cuéntanos un poco, ¿esas cifras de dónde salen? ¿Son verdad? ¿Son mentira? ¿Por qué hay otras cifras que dicen exactamente lo contrario? No, yo voy a ir un poco más al corazón del fondo de lo que se está diciendo, y es decir, vamos a ver, con los conceptos económicos o con las ideas económicas, como tú dices, de alguna manera se pueden utilizar, depende de o las teorías o las ideologías de cada uno, pero lo que es de alguna manera rechazable y una falacia es siempre asociar a que un mayor comercio, en el caso hipotético que se pudiera dar mayor comercio, está garantizando mayor crecimiento, y ya no digamos que cualquier mayor crecimiento genera empleo. Es decir, esa similitud es que es rechazable por principio, porque se puede dar, ¿quién dice que no?, pero también no se puede dar. Y de hecho ya tenemos una experiencia de los últimos 30 o 40 años que estamos viendo cómo el crecimiento económico no va asociado realmente con empleo, y ya no digamos qué tipo de empleo. Entonces, además, el crecimiento del comercio del que nos hablan se haría en detrimento del comercio intraeuropeo y a favor del comercio norteamericano. En teoría, estos estudios que nos dicen que incrementará los beneficios para los ciudadanos europeos hablan de incrementar el comercio entre Estados Unidos y Europa, y en detrimento del comercio intraeuropeo, ¿no? Esa parte no la han, digamos, divulgado. Es decir, ellos han dado la impresión, o digamos, jugando con sus datos, de que no solamente iba a incrementarse el comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea y la Unión Europea, sino hasta el comercio mundial en general. Pero lo que no hablaban era la incidencia que puede haber del comercio intrarregional, es decir, dentro de la propia Comunidad Europea, en la medida de que se desvíe, como se dice normalmente en teoría, ese comercio, en ese sentido, ¿no? Sol. Hay sectores como el sector agrario que, para poder competir, de hecho, con Estados Unidos, tendrían que sufrir una reestructuración completa de su modelo productivo que les llevaría a que, pues, tener explotaciones tipo las americanas, donde aquí trabajan unas 57 personas, allí trabajan 6. O sea, que imaginemos
la incidencia que puede tener eso en el aumento de paro, que realmente son los datos empíricos que tenemos. Lo único que podemos mirar son otros similares, ¿no? Como por ejemplo, el tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, que acaba, ¿no? El NAFTA, que acaba de cumplir 20 años. Ahí tenemos evidencia empírica donde podemos saber los efectos sobre las poblaciones. Que se destruyeron casi 1 millón de puestos de trabajo netos en Estados Unidos, que la población mexicana, los trabajadores prácticamente fueron llevados a la esclavitud en las peores condiciones laborales imaginables, y los sueldos de los estadounidenses se retrotrajeron a cifras de los años 70. Claro. Yolanda, no sé si vosotros tenéis alguna cifra alternativa a estas cifras que nos hablaban de la Unión Europea, o por lo menos algún estudio del impacto que tendrá sobre los consumidores. Lo que podemos manejar son precedentes. Por ejemplo, la liberalización de los servicios públicos, que es un ejemplo que se pone pues como ventaja por el descenso de las tarifas. Pues tenemos el ejemplo del sector eléctrico, ¿no? Donde desde que se ha supuestamente liberalizado, porque también es un concepto un poco curioso que un sector oligopolístico se llame liberalizado, pero utilizando ese término, ¿no? Pues han incrementado las tarifas hasta un 80%, desplazando a amplias capas de la población de un servicio básico y esencial como es el suministro eléctrico. Y también el impacto en los precios hay que rechazarlo. Hay que tener en cuenta que cuando un mercado lo inundas de productos con una seguridad B, habrá consumidores A y consumidores B. Los consumidores A que puedan pagar un plus por productos más seguros, con su sello ecológico, con su sello de seguridad, y consumidores B que tengan que aceptar esta serie de productos de gama baja con una serie de componentes que ahora mismo en Europa están prohibidos, y todos los consumidores somos iguales y a un precio razonable tenemos productos seguros en el mercado. Todos nuestros invitados nos han estado hablando de un concepto, el mecanismo de resolución de conflictos, ¿no? Vamos a tratar de averiguar qué es lo que hay detrás, y para ello tenemos a los dos invitados que hemos estado hablando con ellos, Antonio y Luis, que nos han dado una perspectiva acerca de ello. Vamos a verlo y volvemos enseguida. El problema que se plantea, bajo mi punto de vista, no es tanto de privatización de la justicia como de credibilidad, ¿no? Es decir, para mí, esto es una cuestión un poco más general, ¿no? Los sistemas de arbitraje se han planteado históricamente en el derecho como algo excepcional, más bien como una segunda solución, que aumenta la celeridad de los procesos y de la resolución de diferendos, ¿no? Entre dos partes, pero yo creo que nunca se han concebido y no están pensados para que se generalicen, ¿no? Pero fundamentalmente por razones de credibilidad. Es decir, una solución de un diferendo que realiza un árbitro, que está sometida, cuya implementación está sometida, digamos, a la voluntad de las partes, es de dudosa credibilidad, digamos, y desde luego de inferior credibilidad a la que puede aportar un tribunal de derecho. Yo veo como algo problemático que esta solución de conflictos a través del arbitraje se expanda de esta manera en la que se está expandiendo, ¿no? Este tipo de tribunales de arbitraje, digamos que es un mecanismo para socavar la democracia, digamos que está dando mucho más poder, dar un poder directamente a las multinacionales para poder presionar sobre la legislación, ¿no? O sea, hay casos como el de Egipto, donde por subir el salario mínimo una multinacional pues denunció a este país, ¿no? O tenemos el caso de Sudáfrica, lo mismo, para corregir el déficit histórico de inversores negros, se sacó una ley que fue contrarrestada por parte de inversores italianos que no la veían justa. Entonces lo que vemos es que esto es un mecanismo por el cual directamente las multinacionales pueden desafiar la legislación social de un país, digamos que te ata de pies y manos para todo mejora social que quieras hacer en el futuro, puesto que puede ser desafiada por multinacionales, ¿no? Comentaba precisamente un legislador canadiense que desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con este tipo de tribunales, cada legislación ambiental, según se empezaba a discutir, recibía ya cientos de amenazas de abogados que decía, como esta ley siga adelante, vais a tener un problema. Bueno, pues los mecanismos de resolución de conflictos normalmente se incluyen en los acuerdos de inversión para supuestamente proteger a los inversores cuando pues legislaciones de algún país pueden modificar y afectar a sus inversiones. Pero estos, como nos decían los invitados, Antonio, hasta ahora estos acuerdos o estos mecanismos de resolución de conflictos no se habían instaurado entre zonas comerciales de alta renta per cápita, ¿no? Como Estados Unidos y la Unión Europea. No, ese es uno de los elementos más débiles del argumento de por qué
poner en marcha este tipo de tribunales. Se justificaba que era esencialmente para casos concretos de países donde no era muy fiable los sistemas judiciales. Claro, que eso se diga para Estados Unidos y para Europa desmonta totalmente el argumento fundamental y la falacia sobre el que está sustentada. Pero es que si encima analizamos, que está ya muy documentado, todos los casos que tenemos de conflictos y de alguna manera que se han ido dando, que como decía antes, hay nada menos que 560, y sobre todo también cómo funcionan estos tribunales de arbitrajes. Porque parecen un sistema legal en la sombra, o no en la sombra, pero por lo menos al margen y de forma paralela a los estados de derecho. Claro, totalmente fuera de los estados. Es decir, ese es el objetivo fundamental. Digamos, que las legislaciones nacionales, digamos, no puedan de alguna manera aplicarse a decisiones o actuaciones económicas que se puedan dar. Simplemente analizando, por ejemplo, cómo funcionan estos tribunales, yo voy a dar dos datos solamente para no acaparar el tiempo, es significativo. Es decir, el tribunal está compuesto por 3 abogados que normalmente provienen de grandes bufetes internacionales, normalmente estadounidenses y británicos. Fíjate, 15 personas han juzgado prácticamente el 70% de todos los conflictos que ha habido ahora. El abogado que hace de defensor está cobrando normalmente alrededor de $1.000 hora de trabajo. Y los árbitros, de alguna manera, están también más o menos en la línea. ¿Les interesa que haya conflictos entre los estados y los inversores para rentabilizar esos sistemas y aparatos judiciales paralelos? Y luego, ¿no? otro elemento que también es una variable, yo creo, importante, es que cuando analizamos los personajes que están detrás de todo esto, vemos que hay también puertas giratorias para esto. Es decir, es gente que viene de la política, se dedica al negocio y vuelve a la política. Es decir, que lo de la independencia de estos tribunales, que sería el argumento que los inversores plantean, el tener la confianza de que un tribunal independiente, ¿cómo puede ser independiente con estas características? Claro. Y ante esto los ciudadanos, los pueblos europeos, se sienten en cierta medida pues desatendidos o indefensos, y estamos viendo numerosas manifestaciones. Los compañeros de TMX, la televisión social, cubrieron una de estas manifestaciones, de las cuales os queríamos poner un trocito, porque queremos también en esta última parte del programa saber qué es lo que podemos hacer, cómo podemos incidir en las negociaciones, ya bien sea pues leyendo más, pero también haciendo acciones en la calle y manifestaciones como la que vamos a ver en el siguiente vídeo. Estamos aquí concentrados la campaña No al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones. Estamos aquí para mostrar nuestro rechazo, tiene que detenerse y, en fin, os animo también a entrar por internet, en los grandes medios no se habla mucho, pero intentar informaros. Estamos en una fase de dar a conocer este tratado a la gente o estas negociaciones, y si puedes... Y si puedes, infórmate, es lo que nos quería decir el compañero. Pero quería, Sol, no sé si te has quedado con algo que decir, o respecto a las movilizaciones que está habiendo, ¿cuáles son los proyectos o las campañas de movilización a las cuales los ciudadanos podemos acceder? Bueno, vamos a ver, se están llevando a cabo varias acciones. Primero decir que, creo que se veía en el vídeo un poco por allí de lado, aquí hay dos metáforas sobre todo que se están utilizando. Por un lado es el caballo de Troya, porque es lo que al final la gente entiende que es este tratado, que al final van a legislar las grandes corporaciones, etcétera. Y por otro lado, y esto enlaza con las acciones, el vampiro, ¿no? Porque lo que necesitamos es que a esto le dé la luz. Porque los grandes medios de comunicación aquí en España estamos viendo que hay una tremenda oposición a que todo esto salga. Parece como que no interesa o que es súper complicado. En Alemania, en Francia y en el norte de Europa esto está en los telediarios nacionales un día sí y otro también. Aquí nos está costando mucho, pues bueno, eso dirá más o menos de la democracia que tenemos nosotros ahora mismo, ¿no? Y de su calidad. Pero bueno, de todos modos, hay una alianza a nivel europeo. Estamos recogiendo firmas. Hoy, justamente, acabamos de publicar que hemos llegado al 1,5 millones de firmas recogidas en toda Europa contra el tratado.
Aparte de eso, se están haciendo mociones en todos los ayuntamientos. Bueno, en todos los ayuntamientos nos gustaría que se hicieran, ¿no? Pero llevamos muchos, más de 11 ayuntamientos y regiones se han declarado ya en España zona libre de TTIP. Se da el caso que en Europa son muchísimas más y que incluso Bruselas se ha declarado zona libre de TTIP su ayuntamiento. Esto genera grandes debates en los pueblos, en los ayuntamientos, y está siendo muy positivo. Y aparte estamos preparando, igual que hicimos el día 11 de octubre, desde la campaña contra el TTIP en España, en conjunto con el resto, para el día 18 de abril una jornada transatlántica, porque también se está organizando en la parte estadounidense, de acciones descentralizadas por todos los territorios para visibilizar nuestra oposición a este tratado. Yolanda, no sé. Lo que hay que desmontar es que es un tema que no interesa. Solo hay que ver cualquier de las pocas noticias que se publican sobre este asunto, suelen ser más compartidas incluso que noticias más triviales, ¿no? Entonces, desmontar esto por parte de las organizaciones de consumidores. Que hay interés. Interés hay. Y, bueno, lo que hay es dificultad de obtener la información, ¿no? Claro, lo que hay es dificultad y bueno, que los medios se esfuercen, como es este caso, en divulgarlo. Por parte de las organizaciones de consumidores seguiremos insistiendo en esta labor divulgativa y de buscar alianzas, como el acto de esta mañana de la Organización de Consumidores y Usuarios. Creemos que, por un lado, hay que explicar mejor el tratado y su alcance y poner sobre la mesa algo que se está ocultando, que es cómo va el impacto que va a tener en los derechos de los consumidores, y, en segundo lugar, ver que es un problema común, ¿no? Que no solo afecta a los consumidores, sino también a otros grupos sociales y económicos con los que podemos compartir preocupaciones, como pueden ser los productores o los ganaderos. Entonces, esa línea de acción es la que vamos a seguir las organizaciones de consumidores, junto a la participación en los órganos europeos, en los que muy precariamente, pero estamos presentes, como el Consejo de Consumidores Europeo y el Consejo Económico y Social de Europa. Antonio, no sé qué capacidad tienen los ciudadanos europeos de poder mostrar su rechazo, y no ya tanto que mostrar su rechazo, sino que eso se cristalice en una oposición legislativa a este tipo de acuerdos. Porque también hablabas tú del problema o de la connivencia de los Estados miembros. Entonces, algo podremos hacer, no siempre echar la culpa a Bruselas, sino hacer algo desde los Estados nacionales. Sí, yo creo que en primer lugar, todo pasa por una movilización social, evidentemente, que es la única que tiene capacidad para incidir y para llevar a la opinión pública. También de clarificación y de información todo lo que se pueda. Y también de desmontaje de todas las mentiras y todas las patrañas que están llegando, aunque sea muy parcialmente, a la... Una de ellas era poner a Estados Unidos como el malo de la película, como si Estados Unidos quisiera, de alguna manera, avasallar a Europa, a los europeos, etcétera, etcétera. Hay que dejar muy claro que esto es parte, digamos, de la lucha social así en general. Y sí, algunos han utilizado hasta la palabra lucha de clases, en el sentido de que, evidentemente, los que están más interesados en este tipo de acuerdos, según lo quieren sacar, son las grandes corporaciones europeas y estadounidenses. Es decir, no hay diferencias en los intereses de las grandes corporaciones. Pues muchísimas gracias a los tres invitados que han estado hoy con nosotros. Yo creo que nos han permitido obtener una perspectiva muy clara del TTIP. Por supuesto, nos quedan muchísimas cosas de las que hablar, pero es que vosotros mismos nos habéis dicho que es tal la amplitud del acuerdo que harían falta varios programas. Seguiremos ahondando en ellos. En todo caso, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y a los televidentes, pues como siempre, la última palabra. Yo me quedo con tres de las cosas que han nombrado los invitados. Desmontar las mentiras, que además recordaba una campaña de Economía Sol del 15M que nos comentaba Antonio. Invertir en luz, es decir, tratar de saber, de informarnos y de presionar incluso a los medios de comunicación, también a nuestros gobiernos, para que nos informen acerca de qué es lo que se está negociando en esos tratados. Y por último, movilización social, imprescindible para realizar o para que todo esto pueda tener algún futuro que no sea el que nos están enseñando. Y para terminar, como siempre, os queremos recordar que el lunes 9 de marzo, estaremos aquí con un programa acerca de la crisis y su impacto en la crisis y género. Todavía no tenemos un título al respecto, pero lo tendremos y os convocamos el lunes 9 de marzo, aquí, como siempre, a las 8:30. No queríamos terminar sin, como siempre, ofreceros dos
alternativas para hacer en vuestro rato libre o vuestro rato militante. El primero de ellos es un ciclo de conferencias de economía feminista que se dará el 13 de marzo en la Casa Azul de Córdoba, organizado por Ecologistas en Acción. Y también queríamos ofreceros un pequeño libro, un clásico contemporáneo, ya lleva algunos años en el mercado, era Retirar la escalera, la estrategia del desarrollo en perspectiva histórica, de la editorial Catarata. El autor es Chang, C-H-A-N-G, ese es su apellido. Os recomendamos que lo leáis porque trata de muchas de las cuestiones que hemos hablado aquí y de cómo supuestamente el comercio internacional o la apertura de esas fronteras tiene que traer prosperidad, pero no siempre sucede así, por no decir que casi nunca sucede así. En cualquier caso, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya sabéis que las entrevistas completas las podéis encontrar en la web de los compañeros de Temex, la televisión social. Ahí podéis consultarla y, como siempre, en público.es podréis ver y, por supuesto, difundir, que es muy importante para nosotros, este programa. Muchas gracias y hasta la próxima.